vamos a darle la más cordial bienvenida a Marcelo Durán, experto en redes sociales. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Y bueno, es un gusto poder conversar contigo después del referéndum, donde el presidente Evo Morales, en la conferencia que realizaba esta jornada, también hablaba de este análisis que se tiene que realizar a las redes sociales por cómo se ha ido manejando en este proceso, sobre todo. Marcelo, habíamos visto también un análisis cuando nos acompañabas acá en los estudios. Posterior al día del referéndum, ¿cuál tu lectura? Bueno, justamente en ese sentido, el discurso que dio el presidente tiene que ver en cómo abordar el tema de redes sociales desde algún tipo de normativa. Y esto tiene que ver con cómo se ha hecho uso de algunas imágenes retocadas, algún contenido falso que se ha viralizado en redes. Obviamente ese tema, para que la gente se sienta tranquila, no es que va a haber un tema de censura, no es que va a haber algo que tenga que ver con cortar la libertad de expresión. Esto ya se lo había mencionado en anteriores ocasiones, sobre todo con el tema de violencia digital, que tiene que ver con entregar garantías para que los contenidos que se vean en redes sean siempre los más correctos posible. Creo que ahora en este referéndum, si bien las redes han jugado un papel fundamental, eso lo habíamos comentado previamente, creo que ahora estamos asistiendo lastimosamente a un momento en el que si bien la ciudadanía se ha empoderado y está sacando fotos a las mesas y está haciendo valer el derecho a su voto, creo que lastimosamente sí hemos visto el mal uso de las redes al entregar información falsa. Y creo que eso es lo que tenemos que enseñar y dar como un consejo a los usuarios a que siempre verifiquen las fuentes de lo que están compartiendo. Entonces creo que este referendo ha servido justamente para hacer énfasis en ese detalle. El presidente nunca, evidentemente nunca habló de censura a las redes, ¿no? Ha planteado un debate político en torno a su uso, un uso que también su discurso nos devela que ha sido determinante. ¿Usted cree que las redes han inclinado la balanza hacia un lado más que otro? Bueno, creo que aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que las redes no son una acción, sino son una reacción. Hay que considerar que todos los elementos discursivos frente a los cuales nos hemos enfrentado en este referéndum, ya sean las denuncias, ya sean las noticias de coyuntura y todo lo que ha surgido, no se han originado en las redes, sino se han originado desde afuera, tal vez eventualmente desde algún programa de televisión, y se han introducido en esta plataforma para que la gente comente a partir de ello. Por lo tanto, en ese sentido, lo que está sucediendo ahora es que estamos viviendo una simbiosis entre medios de comunicación que emiten contenidos, pero que simultáneamente son conversados y viralizados en las redes. Por lo tanto, no es que específicamente las redes estén inclinando la balanza a uno u otro lado, sino que más bien están difundiendo a mayor velocidad lo que está sucediendo. Sí, aquí es importante mencionar que el tipo de contenidos que estamos viralizando siempre debe ser el correcto, los datos precisos, y eso lo comentábamos previamente fuera de cámaras aquí en el estudio, que existen algunos conceptos que no están bien trabajados, como por ejemplo boca de urna o conteo rápido, qué es lo que hacen estas empresas previas y cuáles son y por qué la diferencia con los datos del tribunal. Lastimosamente, como los usuarios no tienen esa información clara, los conceptos concretos y correctos, al entrar a redes, otra vez se está generando esta vorágine de información incorrecta. Por lo tanto, es preciso lo que tú mencionabas previamente, que entren a la página del tribunal y que siempre se informen, siempre de fuentes oficiales, y que eso sea lo que se comparta. Marcelo, tengo la impresión de que los partidos políticos en Bolivia, a partir de lo que ha sido esta campaña electoral, van a tener que hiperprofesionalizarse en el manejo de Facebook y Twitter, porque ese es un escenario político fundamental en el que se dilucidan muchísimas cosas, y creo que la guerra sucia ha tenido lugar fundamentalmente en estos escenarios, y creo que no ha tenido la capacidad, el MAS, con todo lo que ha hecho en términos de campaña a través de los medios masivos de comunicación, no ha sabido reproducir esa eficacia comunicacional que supuestamente estaba en la radio, en la televisión, en los diarios, en las redes sociales. ¿Cuál tu lectura al respecto? Bueno, coincido con tus apreciaciones. Yo creo que aquí hay un detalle fundamental, y es que
desde el Estado se necesita fortalecer la presencia de personas fundamentales. Me refiero a personas que están en el ejercicio de gobierno, ya sea el mismo presidente, el mismo vicepresidente, ministros, viceministros, es decir, que ellos sean la punta de lanza en el uso de redes sociales. En ese sentido, lo que hemos visto es que por el lado del no ha habido una estrategia en que se ha encantado a la ciudadanía y que algunos portavoces han capitalizado esto para llevar el discurso hacia adelante. Pero por otro lado, el Estado ha utilizado algunos recursos para contradecir esto o negar o entrar al combate con algunos recursos, pero que no han tenido el peso suficiente, porque el emisor, el que dice este mensaje, tiene que ser una persona válida y del mismo peso del contrincante al que nosotros estamos atacando o combatiendo con discurso. Por lo tanto, en ese sentido, es importante que, como decías previamente, que analicen este aspecto y vean que este no es un escenario solamente de jóvenes que están chateando y hablando con sus amigos, sino que realmente la presencia del Estado se tiene que visibilizar a través de las personas importantes y ellos son los que tienen que salir y dar el mensaje correcto en este tipo de escenarios. Marcelo, el presidente decía, hay que analizar el tema de las redes sociales. Este análisis, ¿por dónde parte? ¿Qué elementos se toman en cuenta cuando hemos hecho referencia a ese aspecto del anonimato que también se genera en redes sociales, ¿no? Y a la parte de la regulación, que es hasta donde podría de cierta forma llegar? Sí, en ese sentido, Internet, no solamente vamos a hablar de redes sociales, sino el contexto completo de Internet, tiene que ver con dos aspectos fundamentales, con la neutralidad, que eso significa que ningún Estado, ningún gobierno, ninguna empresa, ningún movimiento se puede apropiar de esta tecnología, por lo tanto la neutralidad se garantiza y debemos perseguirla con todas nuestras acciones. Y número dos es la autorregulación. Fíjate que Internet, con los 20 años ya de funcionamiento que lleva como tecnología, ha logrado con algunos ejemplos interesantes cumplir este mandato. Pero lastimosamente, por otro lado, la vulneración de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios ha hecho que asistamos a algunos delitos digitales. Por ejemplo, el grooming, el bullying digital, el robo de información, el cracking, por ejemplo. Hay un montón de cosas, el phishing, donde te pueden robar datos. Pero yo creo que el momento actual en el que el presidente está haciendo mención a este tema de regular, tal vez no es el correcto, porque eventualmente esto sería muy beneficioso para nosotros, para evitar cuentas duplicadas, para que los menores de edad, por ejemplo, se sientan más protegidos, que el tipo de información que se maneje sea siempre la correcta, pero creo que ahora hay una sensación de susceptibilidad muy grande y que lastimosamente se combina la palabra regulación con censura, y ese es el mensaje que no queremos dar. Tenemos que siempre hablar de regulación para el buen uso de esta tecnología. Ahora, por otro lado, esto es importante también mencionarlo, que por otro lado el tema técnico para hacer un reglamento de este tipo involucra justamente el cómo Internet entra y sale de los países. En el caso de Bolivia, esta entrada y salida de Internet está regulada por la ATT, y justamente ellos serían eventualmente los que podrían filtrar algunas palabras, algunos contenidos, como sucede en otros lados. Pero creo que sería un mal ejemplo, porque finalmente lo que hemos visto es que los usuarios están empoderados, pero hay que empoderarlos positivamente, es decir, que usan esta herramienta muy bien, pero úsenla mejor, úsenla con contenidos y con la inteligencia suficiente para hacer de esta red que configuramos los bolivianos y bolivianas como una red para construir una mejor sociedad. Y creo que ese es el objetivo de las redes sociales hoy. Marcelo, precisamente ahí está el límite de lo que tú dices, es decir, hablar de un buen uso es siempre posible en cuanto intereses políticos no estén de por medio, ¿no? Cuando la política entra a espacios como estos, evidentemente muchas veces olvida si es o no es verdad, si es o no limpio lo que se está haciendo. Ahora, la pregunta es, el organismo electoral, desde tu experiencia de manejo de redes, ¿qué tipo
de tratamiento debiera darle al problema. ¿Por qué? Hace 2 elecciones atrás, no el referéndum departamental de las municipales, el viejo Tribunal Electoral prohibió que se metan celulares a los recintos de votación para cuidar el proceso electoral, para resguardarlo. Este Tribunal Electoral se ha dedicado a ver si se iba o no a dar permiso a las organizaciones políticas en espacios públicos, si iban o no a exceder los 15 minutos de propaganda, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene que hacer y cómo tiene que tratar el problema el órgano electoral en este tema de comunicación política con redes sociales? Mira, esa es una muy buena observación porque evidentemente el restringir el uso de los teléfonos es justamente quitar la capacidad de que los usuarios puedan hacer un seguimiento. En algún momento eso lo hicieron para evitar el tema de que el voto es secreto y que se pueda difundir o divulgar información incorrecta, pero creo que hoy sí debo reconocer, y eso lo he visto haciendo seguimiento a la cuenta del tribunal en Twitter especialmente, que se han dado mucho tiempo para responder a los usuarios, responder consultas, eventualmente también hacer alarmas sobre cuentas que podrían estar incumpliendo la normativa. Entonces, creo que en redes han sido bastante correctos en responder información, pero creo que ahora, es decir, desde el día 0, después de la entrega de resultados, creo que les queda todavía un camino importante a seguir y es educar en términos ciudadanos, políticos y electorales a los usuarios para que ellos estén siempre muy bien enterados y evitar información distorsionada, como por ejemplo de qué color tienes que ir a votar, qué pasa si no llevas tu lápiz, información que le hemos visto y que son falacias que se han difundido. Por lo tanto, creo que tenemos que dar otra vez confianza al tribunal y creo que las redes son la herramienta correcta. Por lo tanto, creo que tienen, pensando en la próxima elección, un trabajo largo para educar a la población de que sean correctos en el uso de redes, pero sobre todo en que la tecnología tiene que servir para beneficiarnos colectivamente y creo que ese trabajo le corresponde justamente ahora al tribunal. Marcelo, para ir ya cerrando también la entrevista, agradecerle siempre por su participación. ¿Considera que en este proceso se le ha salido de las manos, en este proceso de referéndum, de consulta, se le ha salido de las manos el tema del manejo de las redes? ¿Se ha usado más Facebook? ¿Se ha usado más Twitter? ¿Dónde ha estado más el escenario? Bueno, ahí siempre ha habido una división en cuanto al tipo de usuarios. Facebook, en este caso, lo comentábamos, tiene 4 millones de usuarios en Bolivia, de los cuales el 70% son menores de 29 años. Por lo tanto, sí en Facebook ha habido un alto volumen de cuentas, de grupos, de páginas, de personas que han visibilizado su opción, sea una u otra. Por lo tanto, esta ha sido, digamos, como la punta de lanza para cualquier tipo de campaña. Twitter sí ha servido para encaminar medios de comunicación a través de un hashtag, por ejemplo, para hacer seguimiento de algún evento en particular, pero sí hay que agregar algo aquí, y esto creo que todos los usuarios que nos están viendo ahora nos van a colaborar con eso. WhatsApp ha jugado un rol fundamental. Hay muchas cosas que tú las veías en tu teléfono y que luego las veías otra vez en Facebook o viceversa. Por lo tanto, el teléfono ha servido mucho para integrar conversaciones con tu familia, con tus amigos, con los grupos que tienes en el teléfono, se han visto altamente politizados. Por lo tanto, creo que esta fatiga digital a la que hemos asistido no solamente se ha dado en una red como Facebook, sino en todos los recursos digitales que hemos tenido en nuestras manos. Marcelo, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Ha sido un gusto.